Buenas noches. Ayer presentamos los mensajes de WhatsApp que dio a conocer el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta. Él dijo que eran mensajes que le había enviado la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y que a través de esos mensajes Norma Piña lo amenazaba. Cuestionamos aquí anoche si la remitente sería en verdad Norma Piña y si los mensajes que presentó el senador Armenta eran amenazas. Pues hoy la propia Norma Piña disipó una de las dudas. Sí fue ella quien envió los mensajes. Hoy, 24 horas después de la acusación del senador Armenta, Norma Piña difundió un mensaje de 10 líneas en el que reconoce la autoría. Dice que no quiere que su silencio deje lugar a dudas, que sostiene en público lo que dijo en privado, que las expresiones de Armenta sobre el Poder Judicial, además de inexactas, la indignan, y reconoce que la vía utilizada no fue la más adecuada y que confiaba en que su modo frontal y directo de hablar no se confundiría con una amenaza. El senador Armenta dijo que va a analizar con sus abogados si procede legalmente contra Norma Piña y que sí, que él percibe amenazas e intimidación de parte de la presidenta de la Corte. Además, dijo que siente que Norma Piña se burló de él. Dejamos para el registro las dos frases que el senador Armenta toma como amenazas. Ahí están en pantalla. Primera frase: usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice. Y dos, la vida nos juzgará. Y si quieren hacer pública si quiere hacer pública esta conversación, yo no tengo problema. ¿Son amenazas? ¿Son estas amenazas? Sí fue la ministra Norma Piña quien tuvo este intercambio con el señor Armenta. ¿Son amenazas? Esto ocurrió en la tarde en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Otra vez Nuevo Laredo, otra vez Tamaulipas. Hubo varios enfrentamientos, se reportan varios enfrentamientos entre soldados y civiles que derivaron en bloqueos en la ciudad y terminaron justo en ese centro comercial que veíamos ubicado en la colonia Los Encinos, en la parte sur de Nuevo Laredo. Y bueno, pues una vez más, ahí están los ciudadanos. Ahí están los ciudadanos, que no hay control, que ya está todo bajo control, que son los grupos criminales que se pelean entre sí, y ahí están los ciudadanos. La alcaldesa Carmen Lilia Caturrosas informó que la situación de riesgo en su ciudad duró casi 1 hora y media. Los enfrentamientos dejaron al menos una persona herida, daños en comercio, pero otra vez la violencia, otra vez Nuevo Laredo, otra vez Tamaulipas. Y ahí en Nuevo Laredo esta mañana se reportó, pues otra vez, que grupos armados se llevaron a este hombre, a Víctor Reyes, conocido como Pato, el Pato Reyes, de 34 años. Él trabajaba en una ferretería ahí. Los familiares del Pato aseguran que cerca de las 10 de la mañana, hombres armados subieron a una camioneta a unos compañeros y Víctor, al intentar impedirlo, pues también se lo llevaron. La familia de Víctor nos asegura que tiene una discapacidad mental y obviamente, aparte del dolor, están muy preocupados por lo que puede ocurrir. No sabían hasta hace unos minutos, antes de empezar el programa, no sabían nada de él. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más estas historias? ¿Cuánto tiempo más? Hoy es Nuevo Laredo, es Tamaulipas. Mañana puede ser el centro del país, puede ser Zacatecas. ¿Cuánto tiempo más? Anoche la Fiscalía de San Luis Potosí informó que fueron localizados 49 migrantes que habían sido reportados como desaparecidos desde la madrugada del lunes en
territorio de Nuevo León. Ahí están las imágenes. 10 de ellos eran menores de edad. De acuerdo con los testimonios, fueron secuestrados por hombres armados cuando pasaban por una comunidad de Arroyo, Nuevo León. Hoy el fiscal San Luis Potosí informó que fueron localizados otros 4 migrantes y que, bueno, todos van a quedar a disposición del Instituto de Migración en San Luis Potosí, pues tienen un permiso temporal para transitar por el país. Dejamos esa imagen. Ahí está. Secuestrados en una carretera. Tuvieron suerte. Y tuvieron suerte porque los criminales no los quisieron matar. El martes conocimos a Mario Vergara, un hombre que llevaba 11 años buscando a su hermano desaparecido en el municipio de Huitzuco, en Guerrero. Lo conocimos porque fue él quien enterró el que avisó, a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo de la joven Leslie Martínez, ahí en Huitzuco. Hoy Mario Vergara murió en un accidente en una recicladora, que por cierto era propiedad de él y de su hermana. Según la versión de gente cercana a él, estaba acomodando pacas de cartón y algunas de ellas le cayeron encima y otro trabajador. Periodistas locales conocidos de Mario narran así. Llegó Protección Civil a rescatarlos porque no fue el único. Llegó Protección Civil, pero estaba muy lastimado. Tenía golpes que lo mantuvieron durante una hora muy grave y finalmente perdió esta batalla. Un hombre que lo vamos a recordar así, enfermo últimamente, pero sin descanso, con su bandera, con su estandarte, la foto de su hermano, la foto de Tommy, como le decía de cariño. Hace 2 días da a conocer el paradero de una joven a la que buscaban las autoridades y hoy muere porque le cayeron unas pacas de cartón. La Fiscalía de Guerrero confirmó que el señor Mario Vergara presentó un traumatismo en tórax y cabeza, además de fractura de clavícula. La Fiscalía informó que su familia se llevó el cuerpo de Mario del hospital y no permitieron que fuera llevado al forense, ni presentaron denuncia por estar conscientes de que se trató de un accidente laboral. El otro trabajador de la recicladora sigue grave en el hospital de Huitzuco. Y por cierto, hoy enterraron a la joven Leslie Martínez. Los restos fueron localizados por el señor. Y bueno, flores, música en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Familiares y amigos le pidieron a las autoridades que apuren las investigaciones y den con él a quien señalan como responsable de este crimen, de este feminicidio. Bueno, esta mañana el presidente López Obrador le entró de lleno al tema de las protestas y de los reclamos que han hecho nadadoras y clavadistas de alto rendimiento mexicanas, varias de ellas campeonas internacionales, quienes han asegurado en distintos foros que no han recibido los recursos económicos suficientes para llegar a las competencias internacionales y llegar bien preparadas a las competencias internacionales. El presidente ofreció revisar los casos y con eso se resolverá el problema. Luego de días de polémica por la falta de apoyo económico al equipo de nado artístico por parte de la CONADE, esta mañana el presidente López Obrador abrió una posibilidad de negociación con los deportistas. Pero para la titular de la Comisión del Deporte, resolver el problema no es tan fácil. Están entrampados en medio de algo donde, si habláramos de un juego de ajedrez, se bloqueó el juego. Y estoy en la mejor disposición que en el momento que se destrabe ese punto, los recursos están. Los recursos ahí están. De acuerdo con Ana Guevara, los atletas que participan en deportes acuáticos como nado artístico, clavados, natación y polo, no pueden recibir recursos para viajar a competencias internacionales porque existe un conflicto jurídico entre la Federación Mexicana de Natación y la Federación Internacional. Asegura que los deportistas siempre han estado enterados de la situación y critica sus reclamos, porque dice, sí han recibido otros apoyos. Y los propios atletas también han sido
pues un poco sedientes del tema y juegan un poco con el score. Esto de tirarse al piso y hacerse víctimas solo por llamar la atención, miente, porque sí se les da apoyo, es un derecho que tienen. Quieren seguir vendiendo topper, quieren seguir vendiendo Avon, quieren seguir vendiendo trajes de baño, calzones, porque pues eso es libre. El tema aquí es que están entrampados en un tema legal. Mientras la directora de la CONADE explicaba los problemas burocráticos que impiden que se entreguen recursos a estos atletas, en Palacio Nacional, el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, planteó una solución. La Secretaría de la Defensa Nacional desde hace muchos años se ha enfocado a apoyar a los jóvenes deportistas que son sobresalientes y hemos encontrado caminos para apoyarlos. El camino más certero que les damos es que causen alta en la Secretaría de la Defensa. Pero en la opinión de Ana Guevara, la propuesta del secretario de la Defensa no es la solución. No es la salida, porque es el Estado mexicano quien acompaña a los atletas. Claro. Sin el Estado mexicano no puede ser. ¿Cuál es la solución? Voluntades. Si hay voluntades, todo va a transitar perfecto. No más que hay intereses y ahí esos intereses bloquean la voluntad. Entonces estamos entrampados porque de este lado sí hay recursos, sí hay voluntad y sí hay cómo hacerlo. Más pero no puedes. Persista esta situación, no puede. Entonces estás amarrada de manos. Estoy amarrada de manos. Está amarrada de manos. Y bueno, una vez más se tiene el diagnóstico y se mantiene el problema. Difícil creer que tantas atletas durante tantos años, porque ha sido el racquetball, ha sido el tiro con arco, ha sido el ciclismo, desde luego los deportes acuáticos, el fútbol americano de mujeres, difícil creer que todas esas, sobre todo mujeres, atletas, mujeres, se tiren al piso para protestar por quién sabe qué. El equipo de nado sincronizado y las clavadistas ya están entrenando y preparándose para el Mundial de Japón, que va a tener lugar en julio. Vamos a ver si alguien logra desatar de manos a Ana Gabriela Guevara y las cosas se dan como deben ser. Poner en buenas condiciones a los mejores atletas mexicanos en las competencias internacionales. Bueno, además de invitar a los atletas de alto rendimiento a sumarse a la defensa nacional, el secretario Sandoval explicó cómo compró un departamento en Huixquilucan, un departamento que, de acuerdo con un trabajo de Mexicanos contra la Corrupción, habría sido adquirido de manera irregular. Sobre ese departamento que adquirí casi al inicio de la administración, lo adquirí en el precio que dice la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris. Esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo a ese precio, en ese lugar. No es cierto que cueste 30 millones de pesos. Sobre otra parte controvertida de la adquisición, el secretario y también la Defensa Nacional informaron que cuando se hizo la compra, en febrero de 2020, el vendedor no era proveedor de la Defensa Nacional. Dijeron que 2 años después el proveedor, empresa que se llama Protective Materials Technology, ganó una licitación pública entre 4 empresas para venderle a la dependencia chalecos antibalas y que luego esta empresa sería sancionada por incumplir la entrega en tiempo. La Defensa Nacional asegura que es la única asignación que ha recibido Protective Materials Technology. Ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte declararon la invalidez de aquel decreto de la presidencia que clasificó como de seguridad nacional las obras prioritarias del gobierno. Parecía un duro revés para el gobierno federal, para el presidente López Obrador, pero el presidente por la tarde respondió a esta decisión, respondió con un nuevo decreto. El primer intento del gobierno federal por blindar sus obras prioritarias al clasificarlas como asuntos de seguridad nacional
se convirtió en acuerdo oficial en noviembre de 2021. La intención en 3 artículos era otorgar todos los permisos necesarios para agilizar todos los proyectos prioritarios, limpiar de obstáculos la voluntad del Ejecutivo. 2 semanas después de publicado, en diciembre de 2021, un todavía operante Instituto Nacional de Transparencia se inconformó y presentó una controversia constitucional en contra del acuerdo. Controversia que hoy fue analizada por la Suprema Corte de Justicia, que determinó por mayoría de 8 votos invalidar el acuerdo firmado por el presidente López Obrador y todos sus secretarios de Estado. ¿La razón? Por su amplitud y ambigüedad, toda la información relacionada pudiera ser considerada como reservada. Me parece a mí, y también no quiero adjetivizar, pero un tanto cuanto ingenuo, el ignorar que la consecuencia jurídica inmediata de esta declaratoria, las consecuencias son 2. La reserva de información y la autorización para la adjudicación directa. Antes, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, así como el ministro Arturo Saldívar, argumentaron por separado que el acuerdo no vulneraba el derecho a la información. Ya que en mi opinión ese adjetivo de seguridad nacional de ninguna manera impide a las personas ejercer su derecho de acceso a la información pública gubernamental. Señora Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 8 votos. En lo que se va construyendo como costumbre, en contra de invalidar el acuerdo presidencial votaron los ministros de siempre. La invalidez fue bien recibida en la República Digital. El expresidente Felipe Calderón felicitó a los ministros que votaron por la invalidez y de los otros 3, qué pena, escribió. La cuenta oficial del PRI se unió a la celebración. Basta de la opacidad y discrecionalidad de Morena, dijo. Y la organización Artículo 19 calificó la votación como triunfo de la transparencia. Pero siempre hay un plan B. Cuando los reconocimientos sigan sumándose, el gobierno federal publicó un nuevo acuerdo en el mismo sentido del que la Corte recién había invalidado. En su versión de esta tarde, el Diario Oficial de la Federación da cuenta de la contraofensiva presidencial. Un artículo único que declara el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los nuevos aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum como obras de seguridad nacional. Contra el orden constitucional, un nuevo decreto. Pero este, a diferencia del anterior, está firmado por el presidente, por su secretario de Gobernación Adán Augusto López y los responsables del Ejército y la Armada de México. Nadie más. Y publicado en tiempos de mayor confrontación entre poderes y de un INAI desmantelado. Horas después de la votación de la Corte, se publica este decreto firmado, como veíamos, por el presidente y los secretarios de Gobernación, Marina y Defensa Nacional. Y a las 5 de la tarde venció el plazo para que Héctor El Güero Palma quedara en libertad. Ayer una juez federal de Iguala ordenó que quedara libre porque resolvió que la acusación en su contra por el homicidio de 9 personas hace más de 30 años ya había prescrito. Pero El Güero Palma sigue esta noche en el penal federal del Altiplano. Esta, vamos a ver, es la boleta de libertad que la juez envió desde ayer al director de la cárcel. La notificación dice: comunico a usted que con fecha 17 de mayo y siendo las 15 horas, decreté auto de libertad por prescripción de la acción penal. Sírvase dejar en inmediata libertad al citado inculpado. Es decir, tendría que haber liberado de inmediato al Güero Palma. El documento fue recibido por la Oficialía de Partes del Penal a las 10:15 de la noche y el director del penal del Altiplano fue notificado hoy a las 11 de la mañana. Sus abogados, los abogados del Güero Palma, dicen que se trata de una retención ilegal y que hay un desacato a la orden del juez. Temprano el presidente López Obrador criticó la decisión de la juez y dijo que el Güero Palma no va a salir del penal, que se avisó a la Fiscalía General de la República, que hicieron una revisión
y que encontraron otras acusaciones por otros delitos en su contra. Por la tarde, esto dijo uno de los abogados del Güero Palma. El presidente insiste en invadir y en atribuciones que no le competen. Eso es algo indebido, porque está precisamente contradiciendo su política de cero corrupción, ¿sí? Y está creando una impunidad para los fiscales federales. Eso es gravísimo. Hasta hace unos minutos el Güero Palma seguía preso. Sus abogados hablan de presentar una denuncia por privación ilegal de la libertad contra autoridades del penal. Y entonces, pues aquí cada vez que un juez determine que el señor debe quedar libre, por lo visto la autoridad presentará una nueva orden de aprehensión. No existe la cadena perpetua en México, pero esto comienza a parecerse a una. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Antes de ver cómo les fue a Delfina Gómez y a Alejandra del Moral en este segundo debate para la elección de ya el 4 de junio en el Estado de México, vamos a ver estas imágenes, porque la expectativa por el tour de Luis Miguel está siendo una verdadera locura. Hoy salieron a la venta los boletos para las 3 nuevas fechas. Y aunque la mayoría de las personas intentaron comprarlos por internet, también hubo quienes decidieron formarse. Largas filas, incluso desde anoche en las taquillas de la Arena Ciudad de México. Los fans de Luis Miguel se quejan porque aseguran que nuevamente y en medio de esta preventa aparecieron los revendedores. Cuando se abrieron las taquillas fue el relajo porque empezaron a meterse los revendedores, como siempre es el problema. Los revendedores están haciendo de las suyas y ahorita ya está vino Guardia Nacional para poder tener un poco de control. Porque por los revendedores, policías y todo, pero está muy difícil. Pues de acuerdo con la página oficial de Luis Miguel, ya se vendieron todos los boletos para las fechas en la Ciudad de México. Estas nuevas fechas son 14, 16, 25, 27 y 28 de noviembre. Agotados los boletos. Bueno, el debate. Pues ya estamos a 17 días para la elección en el Estado de México y esta noche se llevó a cabo este segundo y último debate entre las candidatas al gobierno, Delfina Gómez de Morena y Alejandra del Moral de la coalición PRI-PAN-PRD. Lo cierto es que, a diferencia del primero, este fue un debate acartonado. Terrible. Acartonadísimo, Ciro, prácticamente sin interacción alguna. Hablaron, sí, sobre las propuestas en seguridad, economía, educación y medio ambiente. Las dos decidieron dejar las críticas para el final y críticas medianamente provocadoras. Delfina Gómez dijo que Alejandra del Moral se está quedando sola y sin apoyos. Y Alejandra del Moral le respondió que va a perder como lo hizo o como perdió hace 6 años frente a Alfredo del Mazo. También se dijeron esto. De su lado escuchamos improvisación, falta de preparación. De nuestra parte son propuestas informadas y sobre todo enfocadas en darles resultados. Es momento de hablar con claridad y de hablar las cosas como son. Donde llega Morena las cosas empeoran, porque Morena es el cambio que destruye. Esa es la boleta y yo nada más hago una reflexión. Si seguimos esa opción, es corrupción. Esta opción, corrupción. Esta opción, más corrupción. Indudablemente a súper contra corrupción. La opción que tenemos ahorita para cambiar nuestro Estado de México y ser y gobernar por una de nosotros está aquí. Qué cosa, y yo creo que qué falta de respeto para los ciudadanos haber echado 30 años atrás el reloj de los debates electorales que han probado que cuando están bien hechos, cuando son interactivos, cuando participan los moderadores,
son vistos por millones de mexicanos. Lo de hoy, qué cosa, ¿eh? Pero bueno, de eso vamos a hablar al final del programa. Bueno, inclusive al final Alejandra del Moral le preguntó a Delfina Gómez si reconocería el resultado de las elecciones, a lo que ni siquiera respondió. Bueno, en otras cosas, esta mañana se registró un incendio dentro de la refinería Salina Cruz de Pemex en Oaxaca. Pemex informó que el incendio ocurrió en un calentador, pero que se controló a pesar de las imágenes que vemos sin que hubiera víctimas o algún herido, y se analiza todavía la causa de este incendio. Y ante la alta actividad del volcán Popocatépetl, que ha provocado una caída de ceniza mucho más intensa, el gobierno de Puebla tuvo que ampliar de 11 a 22 municipios la suspensión de clases a partir de mañana, por lo menos las clases presenciales. Aplicará para todos los niveles, desde preescolar hasta nivel superior. Son unos 125,000 estudiantes los que resultarán afectados. Actualmente el semáforo de alerta del Popocatépetl se encuentra en amarillo, fase 2, y por ello la Secretaría de Salud de Puebla va a entregar kits de prevención de enfermedades porque estos días han aumentado los casos de conjuntivitis, infecciones respiratorias y neumonías. Gracias, Claudia. Ciro, no me puedo ir. Y no me puedo ir porque vaya que se nota que el canciller Marcelo Ebrard se divirtió. Estuvo en el Hotel Villa Toscana de Hermosillo aprovechando una visita por Sonora para presentar su libro, El Camino de México. Muy acompañado y muy arropado por el gobernador Alfonso Durazo. Muy aplaudido también por sus seguidoras. Alfonso Durazo inclusive hizo un reconocimiento al trabajo, a la experiencia de su queridísimo amigo y canciller, cito textual. Quedó claro, eso sí, quedó clarísimo que el canciller demostró que sabe ser buen millennial. ¿Cómo es el salto? A ver si se despierta mañana, a ver si se puede parar de la cama después de esto. Gracias. Buenas noches, Gracias, Claudia. En opinión de la Junta de Gobierno de Banco de México, tenemos que dejar de preocuparnos tanto por la inflación. Hoy, al anunciar su decisión de política monetaria, dijeron, después de meses, muchos meses, julio del 2021, que habían subido en todas sus reuniones la tasa de referencia. 22, ¿no? Julio del 21. ¿El 21? Del 21. Bueno. Llevaban una larguísima cadena de alza y alza y alza en las tasas, desde el 4% hasta el 11.25%. Hoy la detuvieron, pero lo más relevante es lo que dicen en el mensaje. En el párrafo final del comunicado dicen, nos vamos a quedar aquí un rato. Hoy platiqué con Victoria Rodríguez, la gobernadora. ¿Un rato se van a quedar las tasas en 11 y tantos? Por lo menos en la siguiente decisión, porque era lo que te decía, que platiqué con Victoria Rodríguez, la gobernadora. Perdón. Y me decía, de junta a junta no vamos a tener todos los datos suficientes para saber qué tanto se está desinflando la economía para acercarse a esta meta del 3%. Entonces, vamos a esperar. Por lo menos ya adelantaron que ellos están viendo que se va a quedar así un rato la tasa y que después comenzará a bajar como lo vaya haciendo la inflación. ¿Rato qué es? ¿2 meses? ¿3 Podrían meses? ser 2, 3 meses, podría ser el tiempo que sea suficiente, más de un mes, porque así lo dijo la gobernadora, para ver cuánto baja la inflación y si realmente está bajando. ¿Te gusta? Sí me gusta porque ya que la inflación empiece a bajar. No, pero el Banco de México, ¿a ti te gusta este Banco de México? A mí este Banco de México me gusta, comunica bien, comunica claro. Es lógico. Toma buenas decisiones, no es protagónico. Este banco me gusta y me gusta cómo opera la Junta de Gobierno. Van a usar esa frase como anuncio. ¿Te acuerdas que porque además hay algo que es muy relevante. De todos los miembros de la Junta, 4 de los 5 fueron propuestos durante esta administración y no se han portado serviles a los intereses del gobierno. Han cumplido con el mandato constitucional
de mantener baja la inflación o de luchar para hacerlo. Remátala, David. Hoy se publicó el decreto para crear la nueva Mexicana de Aviación. Ojalá que tenga mejor suerte que su antecesora y que Interjet y que Aeromar, porque esas quebraron y le costaron a los accionistas y a los trabajadores. Si quiebra la nueva Mexicana de Aviación, nos va a costar a todos los mexicanos. Remátala, Javier. Regresamos con el Chivas América. Primer tiempo bueno, el segundo muy flojo. Malagón detuvo a las Chivas. Regresamos. Fue una tristeza ver cómo los miedos de los partidos y de los candidatos echaron 30 años atrás los debates electorales. Lo que vimos esta noche entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez fue un soporífero intercambio de palabras. No hubo un instante de debate ni de confrontación de ideas. ¿Es esto lo que se quiere? ¿Es esto lo que se tiene que aceptar? ¡Qué tristeza! Hubo un momento, y no hace mucho, en que los debates electorales fueron eso, debates que interesaron a millones de mexicanos. Pero hoy los partidos y las autoridades regresaron el reloj 25, 30 o más años. Ojalá lo que vimos hoy en el Estado de México no sea el modelo a seguir para el 2024. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. ¡Ánimo!